hablemos hoy de la generosidad, gran palabra. ¿Qué es? Bueno, la generosidad es una de esas virtudes que creo que cae bien a casi todo el mundo. Por lo menos a todos nos gusta que los demás sean generosos con nosotros. Otra cosa es que debemos de estar esforzándonos para luego ser generosos con los demás. Bueno, la persona generosa es una persona que actúa a favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, pero teniendo en cuenta la necesidad de la otra persona. Y muchas veces uno cree que ser generoso pues es sencillamente satisfacer unos caprichos de los demás sin tener en cuenta si realmente es necesario o no. Y así hay padres o madres que hacen más que la cuenta para sus hijos, se creen muy generosos, pero de hecho están dando más que lo que es necesario o conveniente para sus hijos. En donde la definición completa, pues entonces ya sería: actúa en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de la aportación para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo. Pero entonces quiere decir que uno no puede ser generoso si no existe el otro. Exactamente, uno no puede ser generoso con uno mismo, porque si uno es demasiado generoso con uno mismo, al final lo que uno está desarrollando es el egoísmo. Hay que tener en cuenta en ese sentido que es casi imposible que un niño pequeño hasta los 7 años realmente sea generoso, porque todo el mundo, todo lo que hay en el mundo gira alrededor suyo, de tal manera que es un estado de egocentrismo y no de egoísmo. No existe ningún tipo de planteamiento moral en el niño pequeño. En cambio, cuando ya en los 7 o 8 años empieza a darse cuenta de lo que valen sus posesiones, su tiempo, todo lo que él tiene, que él posee, y también empieza a ser consciente de cuáles son las necesidades de los demás, es cuando puede empezar a vivir la generosidad. Pero llega un momento en que no consiste solo en dar cosas, hay que darse uno mismo. ¿Eso cuándo llega? ¿En qué Sí, pues darse momento? uno mismo también hay que ver lo que es, ¿no? Porque darse uno mismo, esto que es físicamente o es algo que uno posee, al final lo principal es lo que uno posee, que puede ser el propio tiempo. Entonces uno piensa que hay distintas maneras en que uno puede ser generoso. Uno puede ser generoso prestando las propias posesiones. Uno puede ser generoso dando, regalando las propias posesiones, pero también uno puede ser generoso dando el propio tiempo. Entonces, una buena definición de disponibilidad sería generosidad del propio tiempo. Uno puede ser generoso recibiendo, que parece curioso en principio, pero ese tipo de padre, madre que da demasiado a sus hijos, por ejemplo, una madre que con su hijo un día pues están en casa y el hijo de repente dice a su madre, pues siéntate mamá, ya lo haré yo. Y ella sin darse cuenta luego dice, no, tú estudia, quiero que saques buenas notas, ya lo haré yo. Pues en este momento ha quitado una posibilidad de su hijo para ser generoso con ella. Entonces ha dejado de ser generosa ella misma en ese momento. Saber recibir, que es muy difícil, especialmente con los niños pequeños, ya que los padres, en principio, pues sabemos hacer las cosas mejor que los hijos. Es más fácil, más rápido hacerlo uno mismo. Pero ser generoso es dejarles crecer, entonces invitarles a hacer cosas que aunque no lo van a hacer tan bien como lo haríamos nosotros, pues les permite ir desarrollando sus cualidades y capacidades. Recibir es otra manera de ser generoso. Otro sistema para ser generoso es perdonar, posiblemente uno de los sistemas más difíciles para ser generoso. Pero ahí vemos en este aspecto de cualquier virtud la amplitud y la intensidad con lo que se vive varios aspectos. Pero no es solamente las distintas maneras en que uno puede ser generoso, sino también con quién. Y ahí con los niños, cuando son pequeños, uno nota que suelen ser o realizar determinadas acciones a favor de las personas que quieren más, y entonces hacen cualquier cosa para mamá o para su profesora, la maestra en la escuela, o a alguna hermana, pero los otros no, los otros compañeros tampoco. Y entonces es muy restringido el campo de acción de la generosidad, pero luego se va abriendo hacia las personas más necesitadas, que es lo que realmente estamos buscando. Hay personas adultos que harán cualquier cosa para su marido, para su mujer, para sus hijos, para la familia más cercana, luego para los otros no tanto y los vecinos ni hablar, ¿no? Pero claro, la persona más generosa pues llega a las personas más necesitadas de su atención.
siempre siguiendo una jerarquía de valores, en el sentido de que la persona casada, en primer lugar, para con su cónyuge. Esto en primer lugar, y luego con los hijos, en ese orden, ¿eh? Primero con el cónyuge y luego con los hijos. Hay que llegar a los hijos. Y luego con los demás. Eso entonces es otro aspecto de la amplitud y la intensidad con lo que se vive la virtud. Pero todavía hay una cosa más. Y esto es en qué momento. Porque hay personas que si han comido bien con un poco de vino y una copita y luego una siestecilla, si uno les pregunta, si uno les pide algo, pues ya están dispuestos a lo que sea. Pero en cambio, si han dormido mal y tienen dolor de cabeza, lo mejor es no pedirles nada porque van a decir que no. Ese sentido es divertido, por lo menos yo creo que interesante para mejorar personalmente. Pensar en los momentos en que uno tiende a ser más generoso en la vida personal. Hay hijos en la familia que piden dinero de sus padres antes de comer. Si uno tiene un adolescente en la familia que sigue pidiendo dinero a su padre antes de comer, lo que significa es que uno tiene un hijo torpe, porque deben haber aprendido ya que papá tiende a ser mucho más generoso con la barriga llena que cuando lo tiene vacía. Pero estas son cosas que suceden con todos. Hay momentos, circunstancias, cuando tendemos a ser más generosos. Pues todos estos 3 capítulos son los campos en que se puede crecer en la generosidad. Bueno, como hemos dicho ya muchas veces, los hijos no todos son iguales y entonces en una familia donde hay hijos, varios hijos, siempre se dice, este es el generoso. Entonces casi siempre uno le pide a él que haga cosas mientras que deja a los otros. ¿Eso es así? No, es así, efectivamente. Lo fácil es acudir a la persona que tiene esa cualidad más desarrollada en su vida. Entonces tenemos un hijo que es más responsable, entonces le pedimos que se encargue de determinadas cuestiones y en cambio aquel que se ha mostrado menos responsable le pedimos menos. Si estamos pensando en el desarrollo de cada uno de los hijos, habrá que tener en cuenta sus cualidades naturales y crecer desde lo positivo que tiene y luego intentar ir introduciendo aquellas cosas que le cuesta más. Y efectivamente hay algunos niños que nacen con una tendencia mayor hacia la generosidad que les cuesta menos hacer cosas a favor de los demás y otros que están más agarrados a lo propio. Necesitan más ayuda para luego ir repitiendo actos de ayuda a los demás. Pero ahí hay un tema desde el punto de vista de la educación. Y esto es de pensar cómo en algunas de las virtudes lo que se trata de hacer es exigir directamente a los hijos en conductas para que vayan repitiendo actos. Pero yo me pregunto, ¿pero en la generosidad es lo mismo? Yo creo que no. Recuerdo que había unos conocidos que viven aquí en Pamplona que en Navidades, pues un hijo suyo recibía una caja de bombones. Entonces, por la tarde del día de Navidad, aterrizaron allí un grupo de parientes. Entonces, la madre de familia dijo al hijo, ¿por qué no ofreces un bombón a toda la familia? Y claro, el hijo empezó a contar el número de personas que habían venido, había 10, ya sabía que tenía 15 bombones porque lo primero que había hecho con los bombones era contarlo. Entonces, viendo que tenía 15 y habían aterrizado 10, en donde contestó a su madre, no. En donde la madre cogió la caja de bombones, lo ofreció, todo el mundo efectivamente, quedaban 5 miserables bombones ahí en la caja, lo devolvió a su hijo y le dijo, así aprenderás a ser generoso. Claro, el hijo pensó, pues si esto es la generosidad, esto no es para mí, esto no me convence. Efectivamente, entiendo que con la generosidad no se trata de exigir directamente, sino de ir creando situaciones en que el hijo libremente puede decidir hacer algo a favor de los demás. Por ejemplo, ¿por qué no echas una mano a papá a arreglar la librería? ¿Por qué no haces, te has dado cuenta de que tu hermano pues necesita que alguien le lleve a... Entonces, de ofrecer oportunidades y luego dice, no, no me da la gana, no quiero, no me da la gana. Pero luego un día pues dice, bueno, de acuerdo, lo hace y encuentra esa satisfacción de haber hecho algo a favor de otra persona. Y esto es lo que luego le estimula, le motiva para seguir realizando actos de generosidad para con los demás. Bueno, antes decíamos que no cuesta ser generoso con los que queremos, pero sí cuanto más nos alejamos. Pero hoy en día se da incluso lo contrario, que es que muchos jóvenes, por ejemplo, están dispuestos a irse con una ONG al fin del mundo, a ayudar a quien sea, y sin embargo en casa no. Entonces, ¿esto por qué ocurre o dónde está el fallo?
Bueno, no es exactamente un fallo. Yo entiendo que esto tiene que ver con los rasgos estructurales de la adolescencia. Y de hecho los psicólogos modernos coinciden con Aristóteles a considerar los distintos rasgos del joven. Y una de las cosas que dice Aristóteles y también los psicólogos modernos es que el adolescente por su misma naturaleza es idealista. Es una persona capaz de entusiasmarse con los grandes temas de los tiempos actuales, de la gente que se está muriendo de hambre en la India, de los presos políticos, de los grandes temas. Pero en cambio les cuesta muchísimo más pensar en echar una mano a mamá en casa, efectivamente. Y por eso creo que este tipo de ilusión por la aventura, la ayuda de los demás es lo que les estimula. Otra cosa es que cuando ya están operando, cuando ya están en la situación, la voluntad y la perseverancia que tienen para seguir en acción, pero sí que hay una ilusión inicial para ayudar a los necesitados. De hecho, este elemento de lo que podríamos incluso llamar responsabilidad social, la preocupación por los demás en ese sentido, puede ser estimulado de una manera sistemática desde los colegios. Y yo creo que cualquier colegio que realmente se preocupa por una auténtica educación de los alumnos debe de tener un programa desarrollado que permite a los niños en distintas edades tener acceso a personas con distintos tipos de necesidades para que vayan desarrollando los hábitos de atenderles. Pero en la familia, indudablemente, hay muchos adolescentes que tienen dificultades para aplicar la generosidad, este sentido de deber al entorno mismo de la familia. Pues hay que ser pacientes, hay que estimular, ofrecer la oportunidad, pero saber que lo más probable es que luego, pues cuando pasan la adolescencia, entren en los 20, 25 años, pues ya descubrirán que son corresponsables por lo que sucede en la familia y tendrán motivos también para actuar generosamente en la familia. O sea que no es prudente decir, sí, sí, te quieres ir a la India, pero aquí no ayudas, sino apoyar esa idea aunque nos parezca descabellada. Bueno, uno dice muchas cosas, ¿no? Entonces, si uno tiene que poner una lista de cosas que uno no debe de hacer, pues sería interminable, ¿no? Pero efectivamente, tener una actitud respecto al joven de que, en primer lugar, debe de estar atendiendo las cuestiones familiares es sencillamente de ir contra la naturaleza del mismo adolescente, que es la época en su vida cuando se está abriendo a los demás. Lo que le interesa son los amigos, las personas de fuera, etc. Y por eso digo, es el tiempo de mayor paciencia por parte de los padres, que también ayuden y se preocupen por lo que hay en la familia, sería muy bueno y ojalá existiese. Y con algunos hijos será pleno y perfectamente desarrollado. Pero uno no debe de sorprenderse que no sucede así. Ya, bueno, en la generosidad, vamos a decir generosidad, en la abundancia, generosidad en la necesidad, tanto en el dinero como en el tiempo, como en cualquier cosa. Lo que decíamos antes, no cuesta ser generoso cuando se tiene, pero cuando no se tiene, eso será porque ya hemos adquirido el hábito y por lo tanto también en ese momento reaccionamos, o cómo se consigue explicar a un joven, a un niño, que tiene que ser generoso en todas las circunstancias. Bueno, hay aquí distintos aspectos. Uno es el grado en que yo reconozco el valor de lo que tengo. Entonces podemos pensar que algún hijo es generoso porque pues va entregando sus propias posesiones a los demás sin pensar dos veces. Y no es eso, sencillamente que no reconoce el valor de lo que posee. Esta es una de las posibilidades que puede existir. Pero también hay que pensar en que conviene que el hijo vaya reconociendo cuáles son estas necesidades, el valor de lo que posee, pero también las necesidades de los demás, de tal manera que puede ir enlazando lo uno con lo otro. También con la atención a los hijos para el desarrollo de la virtud, habrá que pensar en que si le estamos exigiendo una serie de conductas en lugar de ofreciéndole estas posibilidades que hemos comentado anteriormente. Pero básicamente lo que es el elemento esencial en este campo es de ofrecer oportunidades para que luego pueda actuar de una manera generosa con los demás. Bueno, de la primera virtud que hemos hablado es el orden. ¿Hay un orden en la generosidad?
Bueno, orden en el sentido de que hemos comentado antes de hay una jerarquía de personas con quien uno debe de ser generoso, eso sí. Pero aparte de eso, pues ya hemos visto los distintos campos en que uno puede ser generoso, pero en esta virtud es especialmente relevante. La verdad es que no sé si es especialmente relevante, pero por lo menos hay que tener en cuenta los motivos que se puede tener por los actos generosos. Si uno está observando a dos chicos que están ahí abajo y están entregando una cantidad de dinero a un compañero, cada uno de ellos, entonces uno puede pensar, ¿qué chicos más generosos? Les pongo un 10 en generosidad a cada uno. Pero luego indagamos un poco más y encontramos que el primer chico ha estado ahorrando su dinero durante bastante tiempo para tener una cantidad decente para entregar a su compañero porque sabía que su padre estaba enfermo, que no tenían dinero en casa para comer. Hombre, esto sí que ha sido un acto de generosidad por el motivo que tenía, primero para ahorrar su dinero y luego entregarlo. Y en cambio el otro chico, ¿por qué estaba entregando el dinero a su compañero? Sencillamente porque el compañero le había dicho que si no lo hacía, le iba a pegar. ¿Hay algún acto de generosidad? Pues ninguno. Y ahí es donde es tan difícil pues, llegar a algunas conclusiones en respecto a, vamos a llamarlo, la evaluación del desarrollo de las virtudes. Lo que uno puede hacer es fijarse en las conductas, la frecuencia de las conductas, pero eso no es la virtud. La conducta es parte de la virtud, pero también la rectitud de los motivos. Y es dificilísimo, incluso imposible, conocer cuáles son los motivos que tienen los hijos por actuar de una manera u otra. Hombre, más o menos uno puede tener una idea, pero el papel del educador en ese campo es de ir ofreciendo unos motivos más y más elevados para luego hacer las cosas a favor de los demás. Y luego confiar en que si yo estoy ofreciendo estas posibilidades, lo más probable es que luego el hijo también va a captarlos y modificar o enriquecer los motivos que tiene por actuar de una manera o de otra. Pero en la generosidad hay personas que hoy hacen cualquier cosa para uno sabiendo que pasado mañana está pensando en pedir el doble. La Un contraprestación. interesado, contraprestación, pues ahí no hay acto, o es un acto muy pequeñito de generosidad. Bueno, la generosidad tiene mucho que ver, si recordamos otra vez lo de las ONGs, lo de ayudar a los demás, con la responsabilidad y sobre todo la responsabilidad social. También siempre oímos muchas veces, esta niña es muy responsable, ¿no? Es la niña que va andando 6 kilómetros hasta el colegio, luego a la vuelta hace la compra, luego hace la comida de su madre, tal, y tiene 7 años. Y luego tenemos a la de 7 años que, vamos, es incapaz de vivir sin 5 zapatillas de última generación, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad realmente? O sea, ¿es solo preocuparse de los demás? ¿Es una actitud personal hacia lo propio? La responsabilidad inicialmente significaría que uno asumiese las consecuencias de las propias decisiones y también de las indicaciones que uno ha recibido de algún tipo de autoridad que tengo encima de mí. De tal manera de que... O sea, no es autorresponsable, tiene que ser que alguien... Responsabilidad, no, respecto, bueno, es curioso cuando uno pregunta a la gente, ¿ante quién eres responsable para tal cosa? ¿No? Entonces dicen ante mí mismo, que no tiene ningún sentido. La responsabilidad efectivamente es cara a otros. ¿No? Yo soy responsable ante mi padre, yo soy responsable ante el profesor, o el profesor es responsable ante el director. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es luego decir soy responsable ante mí mismo, o como alguno contesta, pues yo soy responsable ante Dios y la historia, ¿no? Pues ya se está pasando un poco, ante Dios sí que puede ser. La historia pues no es una persona, es algo relacional. Es de asumir las consecuencias de las propias decisiones y también aquellos que yo recibo, los órdenes que yo recibo, por un lado, y también de prever las consecuencias de las decisiones que estoy tomando. Porque si decido o asumo una decisión pero sin pensar en las consecuencias, entonces puedo actuar y los resultados ser nefastos por el tipo de objetivo que realmente estoy buscando. ¿No? La responsabilidad supone las dos cosas, prever las consecuencias y asumir las consecuencias. Una persona que bebe antes de conducir un coche es irresponsable aunque no pega contra nadie, porque no está pensando en las posibles consecuencias. Un chico que no estudia aunque apruebe el examen es irresponsable porque no estaba pensando en las posibles consecuencias de no estudiar. ¿Dónde son los dos elementos? Bien, si la responsabilidad solo existe en relación a otro,
¿dónde está la libertad? Porque se puede ser responsable también por tener que quedar bien. Pero la libertad, sin entrar en profundidades de tipo filosófico, la libertad o el tipo de libertad que estamos buscando desde el punto de vista educativo es la posibilidad de que los hijos vayan tomando decisiones decidiendo entre alternativas positivas. Entonces, algunas personas entienden que la libertad es una cuestión de poder elegir entre el bien y el mal. Y algún filósofo dice, no, esto no es libertad, ni siquiera parte de la libertad. Esto es sencillamente una señal de que somos libres, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Lo que ayuda a la persona a crecer y por tanto tener una libertad más plena es precisamente la posibilidad de decidir entre alternativas positivas. Y esto es lo que los educadores debemos de estar buscando para los hijos, alternativas positivas. Y entonces la alternativa no es decidir o no decidir, sino es de decidir dónde me comprometo. Y ahí entramos entonces con la responsabilidad social y también con la generosidad, porque la persona que no se compromete con nada, entonces no es responsable porque no está asumiendo las consecuencias de ser un ser sociable. Y un ser sociable tiene que convivir con los demás y preocuparse por los demás. Eso es lo que es auténticamente la solidaridad. Bueno, vivimos en una sociedad donde hay confusión a veces entre lo que es la verdad objetiva y la verdad subjetiva. Los padres muchas veces se empeñan, y lo hacen bien, ¿no? Pero explicar a sus hijos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero hay como un rechazo ante, digamos, esas delimitaciones. Entonces, si no se sabe claramente qué está bien y qué está mal, no se puede ser responsable. A mí me parece que hay un error de planteamiento en la pregunta, porque efectivamente hay padres que dicen las cosas a sus hijos y lo repiten, insisten en estos temas. Y luego el hijo, pues luego le dice, ay mamá, pero siempre estás insistiendo en lo mismo. Y la madre cree que lo está haciendo mal, el padre cree que lo está haciendo mal y intenta no insistir en ello. Y lo que yo digo es que si en su familia los hijos no dicen siempre está insistiendo en lo mismo, están educando mal. Porque ¿cómo van a saber los hijos que algo es importante o algo es secundario? Pues porque uno insiste en lo que es importante. Ahora bien, no se trata de insistir como un disco rayado, con la misma frase, el mismo tono de voz y además en el mismo momento del día todos los días, sino un poco de gracia, un poco de garbo, pero las ideas importantes, pues hay que insistir en ellos. Y me gustaría aclarar también la palabra importante. Eso, ¿qué son esas ideas importantes? Es que importantes es la palabra importante, igual que otros muchos, que lo usamos mucho y luego no se sabe realmente lo que significa. Importante hay que ponerlo en un contexto y dentro de la familia, importante para mí sería cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente en los valores familiares. Entonces uno dice que un chico lleva el pelo largo o no, o que lleva pendientes o no, ¿es importante o no es importante? Yo no lo puedo contestar cuáles son los valores en la familia de cada uno de ustedes. Esto es lo que hay que pensar. De hecho, que tenga el pelo largo y limpio, bien peinado, es difícil encontrar algún motivo para decir que debe de cortarlo. Si expresa un estado de rebelión interna contra muchas cosas, esto sí que puede ser un síntoma de que hay algo importante. Y lo de los pendientes, pues muchas veces es una cuestión de gusto personal, pues ahí pues cada uno tendrá que ver lo que sea, pero vamos, si es realmente una expresión de la persona, es otra vez difícil de ver cómo puede ir en contra de unos valores familiares normales, ¿no? Pero esto es lo que es importante, cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente en los valores familiares. O sea que básicamente estamos diciendo que tenemos que educarles a tener criterio para ser responsables. O sea, ellos tienen que llegar a la conclusión de lo que está bien y de lo que está mal. Efectivamente, ahí es todo el proceso de, por un lado, como hemos dicho con los pequeños, de ir exigiendo en el hacer para que vayan repitiendo actos, adquiriendo hábitos, pero luego progresivamente ir dándoles información que es tanto como exigirles en el pensar. Exigir en el pensar significa dar información y luego preguntar. Y dar información, ahí hay también un tema que es divertido, de ver cómo en la familia
especialmente los padres, pues informan a sus hijos. Pues ellos por fin entran en el proceso educativo cuando su hijo tiene un problema y le lleva al despacho, si tiene la suerte de contar con un despacho, ¿verdad? Pero le lleva a un sitio para luego hablarle, le sermonea. O como dicen algunos hijos, les hablamos por capítulos. Y ese padre está esperando un momento mágico cuando su hijo baja la cabeza y le dice, lo siento papá, tenías razón. Y claro, este momento nunca llega, ¿no? ¿Cómo hay que dar la información a los hijos? Una información clara, corta, concisa y cambiar de tema. ¿Cómo se suele dar la información a los hijos? Una información larga y confusa, de tal manera que cuando uno termina, el hijo no ha captado nada. Entonces uno vuelve a decir lo mismo otra vez, a veces sale mejor la segunda que la primera. La segunda más confusa que la primera. Una tercera vez a ver si hay suerte. La tercera vez ni nosotros mismos sabíamos lo que queríamos decir. Entonces un gran enfado porque no han entendido nada. Pues por eso a veces pienso que hay una palabra más usada en la lengua española que ninguna otra. Me refiero a la palabra o sea. O sea, lo que yo quería decir y uno vuelve a decirlo todo otra vez, o sea, y uno va oseando por la vida. Es realmente curioso, sencillamente por no pensar antes de hablar y luego por querer convencer al otro. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces en la vida han conseguido convencer a alguien de algo en una conversación? 2, 3 veces en la vida, no más, porque si uno opina algo y el otro te escucha y luego dice, esto es lo que pienso yo, no es que le has convencido, estaba de acuerdo desde antes. Y si no, necesito un minuto, una hora, un mes o un año para pensarlo él. Y luego de repente dice, lo que yo pienso es, esto es lo que yo le dije hace un mes, así somos las personas. Y luego, por último, lo de cambiar de tema, pues no se trata de aplastar el hijo con el peso del propio razonamiento, de darle una salida noble. Oye, ¿qué tal el partido del otro día? Igual sale por la puerta diciendo, pues qué tonterías dice mi padre. Pero luego está utilizando los mismos argumentos al discutir con sus compañeros el día siguiente en el colegio. No sería la primera vez. O igual no. Y por eso hay que seguir insistiendo en los temas importantes. Donde que tengan criterios, sí, pero criterio significa que uno los explica, incluso con las virtudes. Si queremos que un joven viva la amistad, necesita saber lo que es la amistad. Si queremos que sea responsable, hay que explicárselo. Si queremos que sea sincero, hay que decirle lo que es eso de la sinceridad. O si queremos que sea generoso, también va a necesitar criterio. Bueno, antes, hablando de otras virtudes, hemos hablado mucho de la motivación, pero me parece que en este estamos hablando más de información. ¿Es así? No, la motivación aquí, como en todas las virtudes, viene como consecuencia de la realización del acto correspondiente a la virtud. Es decir, si yo actúo de una manera generosa, de hecho me encuentro con una satisfacción interna. Lo malo sería que yo hiciera cosas para los demás precisamente porque sé que me voy a sentir muy bien. Pero el hecho es que si yo hago cosas para los demás, automáticamente me voy a sentir bien. Y menos mal, porque si me sintiera mal, lo más probable es que no iba a hacer otros actos de generosidad. En algunos momentos, pues sí, que uno puede sentirse mejor o peor, pero la acumulación de distintos esfuerzos a favor de los demás, desde luego, produce una satisfacción sana en la persona que le estimula a mayores esfuerzos en el futuro. Pero no nos olvidemos tampoco de que una de las consecuencias, dice Santo Tomás de Aquino, de haber desarrollado una virtud, es que precisamente es más fácil realizarla. Ahí hay otro tema curioso, porque uno dice, pues mire, si ya he sido bastante generoso durante los últimos 10 años realizando actos de generosidad, la verdad es que ya los actos de generosidad me salen como salchichas. Pues este no tiene ningún mérito. No es cierto. El acto es meritorio en sí. Y no pierde su mérito. Lo que pasa es que ahora dispongo de esfuerzos disponibles para esforzarme en otras cosas. O sea que en las virtudes siempre hay un esfuerzo. No. Pequeñito. Sí, pues puede ser pequeñito, pero como consecuencia de haberme esforzado varias veces me es más fácil. Entonces, efectivamente, me pueden salir unos actos de generosidad que no me cuestan mucho esfuerzo, pero sin mérito. Ahora bien,
Lo que digo es que en esa situación, como ya tengo una cantidad de esfuerzo disponible, pues lo tengo que gastar en otras cosas, como puede ser de ser más comprensivo, más ordenado, más responsable. Siempre habrá campos en que gastarnos esfuerzo. Bueno, a mí me cuesta parar esto, pero tenemos que dejarlo hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Sobriedad, ¿qué es sobriedad? Sobriedad, pues es una virtud que a la gente no les gusta. Esto para empezar, ¿no? De hecho, una definición de la sobriedad pues sería la persona sobria, una persona que distingue entre lo que es razonable y lo que es inmoderado y utiliza razonablemente sus sentidos, su tiempo, su dinero, sus esfuerzos, etcétera, de acuerdo con criterios rectos y verdaderos. Dios mío. Bueno, la última parte de esta definición es especialmente importante. La primera parte se trata de usar todo lo que uno posee bien. Esto es la idea de la sobriedad. Pero todo, inicialmente o estrictamente, la sobriedad se refiere a ordenar algunas de las tendencias básicas hacia la comida y hacia la bebida. Pero se puede abrirlo más, como yo he hecho en esta definición, incluyendo el buen uso del tiempo, el buen uso del dinero, etcétera, ¿no? Pero de acuerdo con criterios rectos y verdaderos. Y yo creo que esto se entiende bien con una anécdota un poco curiosa porque se trata de un sádico y de un masoquista. Bueno, estos dos amiguetes están juntos un día y entonces el masoquista, que ya recuerdan ustedes, es la persona que disfruta haciéndose daño a sí mismo, en cambio el sádico es la persona que disfruta haciendo daño al otro, pues estos dos están juntos un día. Y el masoquista entonces dice al sádico, pégame, 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 por favor, tírame al suelo y písame. Y el sádico lo piensa un poco y luego le contesta, no. Claro, dice, pues mira, qué hombre más sobrio, porque con una sola palabra ha conseguido su fin, que era de molestar, fastidiar al otro, ¿no? Pero si eso fuera cierto, habría que llegar a ver cómo para ser sobrio hacía falta ser sádico. Indudablemente este no es el tema. Por eso precisamente es el buen uso de lo que uno posee, pero de acuerdo con criterios rectos y verdaderos. En todo caso, ese sádico, uno podría decir que trabajaba con mucha economía en sus acciones. Con una palabra logra su fin, pero este no es parte de la sobriedad. Bueno, ¿y cuáles son esos criterios? Porque yo estaba pensando, digo, y Dios creó todo y vio que era bueno, ¿y por qué tenemos que limitarnos en el uso de eso que Dios nos ha puesto delante? ¿Cuáles son los criterios para ese buen uso? Sí, todo es bueno en el sentido de que podemos aprovecharlo, pero lamentablemente nosotros tenemos algunas dificultades pues ya causadas desde el punto de vista de la persona que tiene fe por el pecado original. Y si las personas no aceptan la idea de pecado original, pues uno nota que uno tiene algo un poco desordenado dentro de uno mismo con un poco de autoobservación. Entonces hay unas tendencias básicas que llevan a la persona a pues, buscar el placer donde sea y como sea y pensar que esto es lo único que le interesa en la vida. Pero la persona que busca el placer y nada más que el placer, entonces huye del dolor, huye del sufrimiento y constantemente está buscando novedades, placenteros que nunca le da satisfacción. Entonces, al final del proceso hay una especie de vacío existencial dentro de la persona porque nunca es posible llenarse de placeres superficiales. Pero en cambio, si uno reconoce que hay algo superior al placer, que es la felicidad, y dentro de la felicidad están los dos componentes, placer lícito, pero también sufrimiento, entonces sí que es posible este proceso de enriquecimiento. Esto sin razonamientos filosóficos. Si cada persona piensa en alguien con quien ha tenido una relación muy cercana, muy íntima, un buen amigo, por ejemplo, ¿no es cierto que en esta relación o en la misma relación conyugal, que es donde uno lo pasa estupendamente bien, pero también es donde uno sufre más? Porque claro, si es un conocido, pues entonces uno dice, si alguien dice, pues mire, se ha puesto enfermo, pobrecito, y luego ha fallecido, pues pobre, pero uno no lo siente al fondo. Pero en cambio, si uno tiene este ser querido con quien uno lo ha pasado tan bien, entonces ha habido momentos de auténtico placer,
Pero a su vez en estas situaciones es cuando uno sufre, pues esta persona se pone enfermo y uno se está sufriendo y luego fallece y uno sufre muchísimo. Entonces hay que saber encajar el sufrimiento. Y esto entonces es lo que se trata dentro de la sobriedad, de reconocer que tenemos que ordenar, no suprimir, ¿eh? Ninguna de las virtudes pretende suprimir absolutamente nada. Las virtudes ordenan. Entonces es ordenar unas tendencias básicas de tal manera que estas tendencias nos conducen hacia la felicidad y no hacia el vacío. Bueno, ¿y cómo educamos en la sobriedad? Porque al hablar ahora de la búsqueda del placer, etcétera, estamos describiendo la sociedad actual, estamos hablando del hedonismo, del materialismo, o sea, casi estamos hablando de lo contrario de lo que la gente está viviendo. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para que hagan frente a esa situación? Sí, estamos hablando del mundo actual, y voy a leer una descripción de la sociedad. Dice, el mundo está pasando por momentos muy difíciles. Los jóvenes de hoy no piensan en otra cosa que en sí mismos. Carecen de respeto por sus padres y por los ancianos. Son mezquinos, impacientes. Hablan como si fueran los únicos que saben algo y lo que para nosotros es sabiduría, para ellos es locura. En cuanto a las niñas, son descocadas y inmodestas y poco femeninas en el hablar, en el comportamiento y en sus vestidos. Yo creo que uno podría aceptar lo que acaba de leer como una descripción de la sociedad en los tiempos actuales, pero este no ha sido escrito en este siglo ni en el siglo pasado. Este fue escrito en el año 1050, en el año 1050, por Pedro el Ermitaño. Pues ahí tenemos otro problema. Eso es que hacía Pedro el Ermitaño observando a las chicas de su tiempo, ¿verdad? Pues no sé cuál es la contestación. Pero lo digo sencillamente para que veamos que los problemas con que nos enfrentamos, las posibilidades que tenemos en la actualidad, son muy parecidos, ya que la naturaleza humana no cambia. Las circunstancias efectivamente sí. Y dentro de la sociedad de consumo, no es tanto la posibilidad de adquirir más bienes materiales, sino el tipo de bien material que podemos encontrar en la sociedad. Y ahí hay una dificultad con los adolescentes especialmente, ya que por su misma naturaleza, lo dicen los psicólogos, Aristóteles también, de que están muy atraídos por lo nuevo. Si se entiende nuevo como el último producto del cambio, entonces significa que si los últimos productos del cambio les atrae mucho y además son difíciles de aprovechar para crecer como persona, estamos en una situación francamente complicada. Pero también se puede entender la palabra nuevo como cualquier cosa que puede dar más de sí. Por ejemplo, una sinfonía de Beethoven es nuevo porque siempre puede dar más de sí. En cambio, alguna canción moderna, y no estoy hablando en contra de toda la música moderna, pero alguna canción moderna, la primera vez que lo cantan, no da nada de sí, entonces ya es vieja antes de oírlo la primera vez. Pues, ¿qué es lo que más puede dar de sí? Lo más natural que empieza siendo las personas, y luego en segundo lugar la naturaleza. Y si uno piensa en el campo, por ejemplo, pues da mucha pena pensar que para algunas personas el campo no es nada más que un lugar que hay que cruzar para llegar a otra ciudad, cuando Dios ha creado toda la naturaleza al servicio del hombre y lo poco que sabe disfrutar de ello. Entonces también estoy dando pistas en ese sentido respecto a cómo se puede educar precisamente en la sobriedad. Si queremos ayudar a los hijos a defenderse de los impactos que vienen de la sociedad consumista, entonces veremos que es principalmente una especie de medicina preventiva, de ir enfocando su atención hacia, primero, las personas y luego, en segundo lugar, las otras cosas más naturales que podemos encontrar. Bueno, otro día hemos hablado de la responsabilidad. ¿No cree que también tiene mucho que ver la sobriedad con la responsabilidad, sobre todo a nivel social? Por ejemplo, se está hablando de que se despilfarra mucho el agua, que se despilfarran los medios que nos da la naturaleza. ¿Tiene que ver la sobriedad con la responsabilidad a nivel social? También lo tiene, ¿verdad? Es que inicialmente, entendiéndolo como una virtud que se aplica a la misma persona dentro de la virtud cardinal de la templanza, entonces lo que estamos intentando hacer es ordenar unas tendencias básicas que tenemos dentro de nosotros.
Por eso no sería llamada una de las virtudes sociales en principio, aunque indudablemente tiene unos efectos sociales también. Si yo ordeno bien mis tendencias básicas, entonces estoy en condiciones de autocontrolarme y así disponer de mucho más para luego entregar a los demás, por mi sentido de responsabilidad, porque desarrollo simultáneamente la generosidad, preocupándome por los demás. Pero inicialmente tengo que gobernar estas tendencias básicas que existen en todas las personas y en sí no son malos. Se puede, bueno, sí se puede, claro, educar en la sobriedad, pero ¿qué pasos hay que dar para educar en la sobriedad? Pues desde pequeños uno diría, pues, superar los caprichos. Superar los caprichos con los niños pequeños que tengan que esperar para luego recibir aquellas cosas que desean recibir. Otra cuestión será de empezar a reconocer lo que valen las cosas. Que la madre que lleva a sus hijos al supermercado para ver lo que valen las cosas, ¿no? Que aprecie el valor de los distintos objetos materiales que pueden tener. De relacionar también la sobriedad con la perseverancia. Ahora hay una tendencia no solo de satisfacer el capricho de los hijos, sino de dejarles tener pues, todo el equipo necesario para judo y luego para guitarra y luego para no sé qué, y al final, cuando ya llegan a ser adolescentes, terminan con tantas cosas que uno podría montar una tienda y cada una de estas aficiones pues ha durado pues 3 meses, 5 meses, 6 meses, es decir, cuando hay una inversión de tiempo o de dinero, también debe haber una especie de compromiso de seguir con ello durante un tiempo razonable. Tampoco se trata de la terquedad en contra de la naturaleza, pero por lo menos intentar lograr que las inversiones sean razonables. Pero eso no es quizás lo más significativo para ver en qué grado se está viviendo la sobriedad. Yo creo que la sobriedad tiene muchísimo que ver con el grado de atadura que uno tiene a determinados gastos de tiempo o de dinero, más que en otras cosas. La persona que está atado a su boli favorito y está dispuesto a hacer cosas para los demás, pero su boli, eso no lo deja a nadie, ¿no? O la persona que está acostumbrado a tener el periódico por la mañana limpio y doblado sin que nadie lo ha visto, pero luego alguien lo coge primero y lo deshace un poco y se pone de un mal humor. De hecho, si uno tiene mal humor, significa habitualmente en estas cosas que uno está atado a las propias posesiones. Por eso la sobriedad no es una virtud que únicamente pueden vivir los ricos para entendernos. No, es el grado de atadura. Y yo puedo disponer de más medios y por tanto donde tengo que controlarme es en un campo diferente. Pero a la persona pobre le puede faltar sobriedad precisamente porque está atado a la necesidad de comprar un periódico deportivo todos los días. Y el poco dinero que tiene pues es esto, o la botella de vino, o vino barato, pero está atado a ello. Es el grado de atadura que se puede tener a los distintos tipos de posesiones. O sea, sobriedad igual a desprendimiento. También, exactamente, sí. Bueno, antes cuando estaba hablando de sobriedad dijo que a veces hay que enseñar a que la gente espere. Eso tiene que ver con la paciencia. Eso sí que me parece difícil de enseñar, ¿no? La paciencia, efectivamente, también es una virtud que hoy día es muy difícil vivir. Paciencia, sobriedad, seguramente son dos de las cosas especialmente difíciles en la sociedad actual, ya que hay unas enfermedades, lo que yo llamaría enfermedades en los tiempos actuales. Hay un dicho antiguo suizo que dice, Sprechen ist Silben, Schweigen ist Golden. Para la gente que no entiende muy bien el alemán, hay otro dicho en inglés, ¿no? Que dice, what is this world so full of care, there is no time to stand and stare. Y el que no entiende eso acento, tampoco. ¿no? El acento ya lo... Bueno, este primero de Sprechen ist Silben, Schweigen ist Golden quiere decir, la palabra es de plata, el silencio de oro. ¿Qué decimos hoy día es oro? El tiempo es oro, porque el hombre de hoy quiere llenar su tiempo con actividad rentable. En cambio, nuestros antepasados estaban dispuestos a contemplar lo que tenía valor permanente. Yo no estoy sugiriendo que debemos de ser totalmente contemplativos, pero tener una actitud reflexiva, eso sí. Pero ahí hay una de las enfermedades, la actividad frenética e incesante.
La frase en inglés que es este mundo tan lleno de preocupaciones que ni siquiera hay tiempo para pararse a reflexionar. La segunda enfermedad también está ahí. La palabra es de plata, el silencio de oro. ¿Cuál es la segunda enfermedad? El ruido, el ruido. Si uno ve lo que hacen los adolescentes cuando llegan a casa, pues ruido de algún tipo, ¿no? De poner los cascos, aunque sea cascos o televisión, o ahora con los móviles, hablando de cualquier cosa, todo el día con otras personas, ruido por todas partes. Y uno dice, pues, ¿por qué tanto ruido y por qué tanta acción? Yo no quiero ser demasiado simple en la contestación, pero por lo menos en parte es porque la persona cuando está sin acción y sin ruido, automáticamente empieza a reflexionar sobre lo que tiene aquí por dentro. Y cuando piensa en lo que tiene ahí por dentro, siempre, pero siempre descubre algo que no le gusta. Y en este momento tiene dos posibilidades: asumir la responsabilidad del propio ser y luchar para superarse, o evadir. Y no hay sistema más eficaz para evadir la responsabilidad de la propia vida que la acción o el ruido o una combinación de los dos. Pero son enfermedades en los tiempos actuales y con este activismo, con el activismo, lo que se quiere son resultados para mañana. Si no los puedo tener para mañana, los quiero para pasado. Y si no los puedo tener para pasado, no me interesa. Y ahí está el problema de la paciencia. Pero la paciencia, de hecho, es la virtud que nos ayuda a aguantar un mal para evitar otro mal superior, que es prohibir a alguna hija que salga a una fiesta que creemos que puede haber un peligro moral o peligro físico ahí en esta fiesta, y aguantar la mala cara ahí en casa, y el silencio y el cerrazón de las puertas y cosas así. Esto es paciencia. Y en cambio hay estrictamente otra virtud que es que ayuda a las personas a esperar la llegada de los momentos buenos. Pues esto para los padres es cuando por fin los niños vuelven al colegio, para los profesores es cuando por fin se van de vacaciones. Pues esperar la llegada de los momentos buenos, esta es otra virtud que se llama la longanimidad. Lo que sucede es que no es una virtud muy conocida, no se suele andar por la calle y oír a uno diciendo, oye, qué tío más longanínimo, no es frecuente, ¿verdad? Y así podemos incluir en la paciencia los dos aspectos. Uno es de soportar un mal para evitar otro mal superior y esperar la llegada de las cosas buenas. Soportar un mal, esto ya entonces es de admitir la existencia del sufrimiento. Y si se centra la vida en el placer, no hay ningún sentido en la paciencia. ¿Por qué ser paciente si lo que yo quiero es un placer inmediato? Bueno, hoy en día, y a lo mejor también en mil no sé cuántos, la gente joven, por ejemplo, cae muy fácilmente en la desilusión. Por ejemplo, acabo una carrera, entonces quiero mi trabajo mañana. Entonces, como ese trabajo no aparece, pues entonces ya todo lo veo negro, no me dedico a buscar otra cosa porque lo que quiero es una cosa específica. O sea, esa impaciencia por vivir, por quemar etapas, no sé si había en el siglo cuál, pero en este es así, ¿no? Sí, no, efectivamente, era el año 1050, pero no Eso. tiene mucha Es que no me acordaba del importancia, 50. ¿no? No, efectivamente hay una tendencia de querer tener los resultados, y con razón, porque también los jóvenes pues quieren su propia independencia, de poder tener su propio lugar donde vivir o para poder casarse. Entonces hay razones perfectamente razonables de luego conseguir el trabajo que les va a permitir seguir su vida como está previsto que lo vivan. Otra cosa es que no es posible. En algún momento, pues entonces requiere precisamente la paciencia para soportar este mal, para evitar otro mal superior o esperar la llegada de los momentos buenos. Ahora, dentro de ello, yo creo que también existe o puede existir un poco de miedo. Puede existir también un exceso de seguridad, de tal manera que hay jóvenes que no están dispuestos a lanzarse fuera de su propio contexto. Yo cuando hablo con los jóvenes, muchas veces les digo, mira, igual tu futuro no está aquí en esta ciudad, en este lugar, sino igual es en otro lugar de España o igual en otro país. Hay muchas oportunidades en otros sitios, pero hay que tener una visión más amplia de las posibilidades en la vida.
Y a veces los mismos padres, porque también es natural que uno quiere tenerlos cerquita para acompañarse en la vejez y todo eso, efectivamente, pero a ver, también hay que lanzarles al mundo y que hagan bien. Bueno, a estos que ya son mayores poco se les puede ya educar, pero a los pequeños, ese que patea, que patalea porque quiere algo y ya, un juguete, quizá ese sí que se le puede educar. ¿Cómo? Pues eso es que aquí es lo que hace falta para que los niños aprendan a ser pacientes, es la perseverancia en los padres, y la perseverancia en la exigencia en determinadas cosas que parecen especialmente relevantes para los niños. Entonces, desde no interrumpir hasta aguantar para beber el vaso de agua, hasta son pequeños actos que requieren que aprendan a aguantar, sencillamente. Pasa a formar parte de su vida hasta que luego pues hay de hecho determinados tipos de actividades que pueden venir muy bien para desarrollar la paciencia. De hecho tengo aquí la descripción de una que me gustaría leer, porque también vale para los padres cuando también están en necesidad de desarrollar la paciencia en ellos mismos. Voy a leer la descripción y luego vamos a ver si alguien es capaz de adivinar cuál es la actividad que le estoy describiendo. Es una manera de pasar el tiempo de ocio, es un descanso para la mente, anima el espíritu, repele la tristeza, calma los pensamientos intranquilos, modera las pasiones, da gusto y desarrolla hábitos de paz y de paciencia. Bueno, ¿esta actividad qué es? De hecho, es una descripción de la pesca. La pesca, escrito por el gran autor Isaac Walton en el año 1600. Pues es evidente que todos los padres, los educadores, una vez a la semana debemos de ir a pescar, porque la pesca produce una situación en que uno tiene que desarrollar la paciencia. Bueno, pescar, un lugar donde no hay un exceso de activismo y de ruido. De buscar estos momentos de tranquilidad, de silencio, porque es en ellos donde uno puede desarrollar más esta actitud paciente respecto a las cosas. El silencio es difícil definir lo que es el silencio ahora. Antes se podía decir que el silencio es esa cosa que hay cuando por fin los niños se han acostado, ¿no? Pero ahora como los hijos se acuestan después de los padres, ni eso, ¿no? Ni eso uno puede usar. El silencio, efectivamente, y volviendo a este ejemplo que di antes, lo de la naturaleza, el campo, pues esto es una solución, puede ser una solución muy buena, pero cuando la gente van al campo, ¿cómo van? Con la radio. Exactamente, van con el transistor para hacer ruido o están con la actividad. Pero para desarrollar esta actitud paciente de reflexión, hay que acostumbrar a la gente a estar en silencio. Y esto en la casa, yo conozco familias, no es una receta mágica, pero dicen que durante una hora determinada en casa pues no va a haber ruido, ni va a haber la televisión, ni la radio, ni los cascos. Es decir, es un tiempo cuando la gente leen, hacen sus tareas, lo que sea, pero hay silencio para que se acostumbren a ello. O que hay unos ratos del día cuando en lugar de estar haciendo cosas, pues están quietas, sencillamente conversando. No lo estoy proponiendo como receta, cada familia tendrá que ver cómo creen que es oportuno plantear estos temas. Pero desde luego, en la vida uno tiene que aprender a aguantar un mal para evitar otros superiores y también uno tiene que aprender a esperar la llegada de los momentos buenos y hace falta un cierto entrenamiento. Bueno, yo veo que la paciencia tiene bastante que ver con la esperanza. ¿Qué pasa si no hay esperanza? Por ejemplo, vamos a suponer una enfermedad. Si uno está pasándolo mal, pues uno le puede animar a ser paciente porque está pasando un mal momento porque se va a curar. Pero ¿y si no se va a curar? Bueno, aquí ya he introducido una palabra que no es una virtud humana, sino una virtud teologal, que es la esperanza, ¿no? Sí.
Ya el nivel en que nos estamos moviendo aquí es más el optimismo, que ya podemos hablar otro día sobre ello, pero efectivamente el optimismo, lo de saber aprovechar lo que tenemos aquí al máximo, de ver lo positivo, lo aprovechable en la situación actual, para luego ver las dificultades y la realidad de las cosas, de que la confianza es lo que luego nos permite descubrir lo que cada situación tiene de positivo. Una persona que está enfermo, más que pensar con esperanza, paciencia, luego me voy a mejorar, la actitud es de decir, ¿cómo puedo aprovechar la enfermedad que de momento tengo? Ojalá luego desaparezca, ¿cómo lo puedo aprovechar para crecer como persona? Y esto no es una actitud negativa, esto es realista. En este momento lo tengo, ojalá luego mejore. Y lo más probable es que luego me voy a mejorar, estupendo. Pero eso no debe de quitar la actitud de que, pues aquí estoy tumbado en la cama y voy a intentar aprovechar este tiempo al máximo para hacer lo que puedo en bien de los demás. Bien, pero digo, a una persona joven, a un niño, entonces hay que educarle en la paciencia sin esperar necesariamente un bien, o siempre hay que animarle a que vea ese bien como objetivo. Reconocer que hay un bien en la misma cosa que está teniendo que aguantar. Lo que pasa es que para los jóvenes, que es mucho más difícil, como hemos visto en otro momento, lo de la voluntad, entonces es mucho más difícil y necesita más ayuda. Y por eso necesita más compañía, necesita más diversión, necesita tener otras cosas para entretenerse, para luego superar precisamente las dificultades de tener que esperar posiblemente un largo tiempo para llegar. Por eso, en la clínica universitaria, por ejemplo, pues de ir atendiendo a los niños pequeños, dándoles clase para que sigan aprendiendo durante una enfermedad larga, es enormemente positivo porque esto les ayuda a ser pacientes ya esperando la llegada del momento bueno. Y ahora, para terminar, dígame una cosa en la que tienen que ser básicamente pacientes los padres y básicamente pacientes los profesores. Bueno, ¿y los hijos qué? Porque, no, claro, porque los hijos pobres ya hemos hablado de ellos, no, y los hijos también. Dice, pues los padres tienen que ser pacientes con sus hijos, ¿no? Porque con los hijos con sus padres. Exactamente, ¿no? Es que en muchas conferencias pues, se habla a los padres de cómo hay que comprender a los hijos, pero yo no veo que hay bastantes charlas para los hijos para decirles que tienen que comprender a sus padres. Pero pacientes porque uno no elige a los hijos tampoco eligen a sus padres, entonces por eso la familia es uno de los motivos por los cuales la familia es un lugar tan estupendo para crecer, ¿eh? Porque caramba, si yo no he elegido ni mis hermanos ni mis padres, lo que tengo que aguantar efectivamente, ¿no? Así la gente va aprendiendo montones de cosas. Pero la paciencia en el sentido de esperar que los hijos vayan adquiriendo todas estas virtudes y toda esta riqueza que deseamos para ellos. Y esto es un proceso muy largo. Y así, pues, efectivamente, los padres necesitan tener la paciencia con sus hijos. Exactamente lo mismo con los profesores. Los profesores sí que pueden tener una satisfacción más inmediata porque los alumnos pueden aprender a multiplicar por 4 o conocer los nombres de los ríos de España, en donde se ven resultados. Pero en cambio, si abren más el campo de su preocupación educativa hacia las virtudes, entonces verán que hay que esperar, porque al fondo la persona que educa no sabrá si lo ha hecho bien o no hasta que los jóvenes llegan a ser, por ejemplo, abuelos. Hombre, igual no tanto, ¿no? Igual no tanto, pero la verdad es que en estas cosas uno va notando las consecuencias de lo que uno ha podido hacer unos cuantos años después. Muchas gracias. Vamos a ver, defíname qué es el pudor.
Bueno, creo que lo mejor para definir una virtud y de hacerlo de la manera más clara posible es de leer una definición, o si no una definición, una descripción operativa de la persona que vive el pudor. Una persona que vive el pudor reconoce el valor de su intimidad y respeta la de los demás, mantiene su intimidad a cubierto de extraños, rechazando lo que puede dañarla, y la descubre únicamente en circunstancias que sirven para la mejora propia o ajena. Bueno, en esta definición quizás lo más importante es de subrayar que estamos refiriendo a un hábito que permite a la persona defenderse con su intimidad frente a distintos tipos de influencias externas. Dentro de la intimidad hay distintas cosas, no solo el cuerpo, porque efectivamente la defensa del propio cuerpo, de cuidar el propio cuerpo para luego utilizarlo bien en el momento adecuado, con la persona adecuada, es parte del pudor. En lo que hoy día pues incluso se llamaría la educación sexual. Pero también tenemos otros aspectos de la intimidad de mis propios pensamientos o de mis propios sentimientos. Hay personas que van contando todo lo que les ocurre respecto a sus sentimientos, sus pensamientos, o cualquier persona en cualquier momento, les falta pudor. Pero también hay personas que van compartiendo su cuerpo de cualquier manera con cualquier persona, que también es una falta de pudor. El pudor, en una palabra, entonces, es esa virtud que permite que uno está en posesión de los aspectos más íntimos de uno mismo y uno aprende a utilizarlos únicamente, en términos generales, cuando uno cree que haciéndolo uno va a ayudar a otras personas a mejorar, o que uno puede terminar mejorándose uno mismo también. Bueno, yo creo que casi ya hemos acabado. Todas las preguntas que yo tenía casi, bueno, vamos a ver. Hoy en día oímos mucho, pues sobre todo a los personajes públicos, ¿no? Clamar por su derecho a su intimidad. Parece como que va en esta línea, ¿no? Y atacan pues, a la prensa, a los medios de comunicación que los invaden, pero por otro lado parece como que su vida está en la calle, con lo cual, ¿dónde está el límite de la intimidad, del pudor? ¿Qué es público, qué es privado en una persona? Bueno, no solo hay este planteamiento, sino otra cosa curiosa, y también se va hablando de que la persona natural, sin ningún tipo de condicionamiento social, es la persona que anda desnuda sin ningún tipo de cuidado de su propia intimidad. Entonces tenemos los dos problemas planteados. Por un lado, la gente diciendo que por vía de los medios de comunicación masiva y personas, individuos que no me dejan defender mi propia intimidad, y por otro lado dice que la intimidad debe de estar delante de todos. Entonces es una contradicción realmente bastante curiosa sobre este tema. Tal como lo veo yo, entiendo que si estamos pensando desde la postura educativa, lo que estamos buscando es esa situación donde el joven aprende a valorar lo que es suyo. Y en cuanto aprende a valorar lo que es suyo, los aspectos íntimos de su ser, sus propios sentimientos o sus propios pensamientos, y los ámbitos en que lo puede vivir. Entonces ahí tenemos tres ámbitos en que se puede vivir el pudor. Uno es en la vivienda. Algunos antropólogos pues entonces dicen que el pudor o el sentido de la casa no era tanto como de defenderse de los elementos o de las fieras, sino para que la persona podía vivir su intimidad. Bueno, se puede vivir la intimidad en un ámbito que es lo del hogar, y luego en segundo lugar en el vestir, y luego en tercer lugar en el hablar, en el lenguaje. Volviendo a lo que hemos dicho, entonces, de vivir la intimidad es en esos tres ámbitos. ¿Cuáles son los peligros desde fuera de que alguien se va a meter dentro de mi intimidad? Principalmente dentro de mi hogar. Porque no me pueden obligar a hablar de mis cosas íntimas. Y me pueden, por vía del condicionamiento social, pues hacerme pensar que es bueno desvestirme en cualquier situación, es decir, no apreciar auténticamente mi propio cuerpo, pero es mucho más vulnerable desde el punto de vista de que alguien saca de lo que es propio del propio hogar, que es donde uno vive, en primer lugar, la intimidad. Ahora, esta otra perspectiva, cuando se refiere a lo que es natural,
lo que sea más natural, lo que es más natural, pues son los nativos perdidos en la jungla de las Amazonas que van desvestidos y si no fuera por condicionamiento social. Pero vamos a ver, ¿qué es natural? Ahí hay el problema de qué es la palabra natural. Y una persona tiene unas características, unas potencias que no son comunes a los otros animales. Tenemos voluntad y tenemos intelecto. Por tanto, la persona, en cuanto más y mejor desarrolla su voluntad y su intelecto, más natural es. Y en ese sentido, los nativos perdidos en la jungla son menos personas en ese sentido que una persona que tenga desarrollado su voluntad y su intelecto. Entonces, pues ya vemos que ahí hay que poner en juego lo que disponemos, de lo que nosotros disponemos en el intelecto y la voluntad para luego aprender a aprovechar bien, a utilizar bien lo que es nuestro. Bueno, el pudor para mucha gente es como una limitación. O sea, si educamos a las personas en el pudor, parece que les estamos limitando, no tanto que no sean naturales, sino que, digamos, les quitamos la espontaneidad. Por ejemplo, pues vamos por la calle y nos encontramos pues a gente joven en posturas rarísimas y uno le entran ganas incluso de hacer alguna observación, pero dices, bueno, no me voy a meter en su vida en ese momento en que están en un lugar público. ¿Eso es una actuación pública, privada? ¿Dónde está la intimidad? No, esto ya son situaciones también de prudencia, que es otra de las virtudes que hemos visto en algún momento, que es precisamente permitir a la persona pensar en cómo debe de actuar en cada momento. Pues hay que tomar una decisión respecto a esta situación que surge en cada momento. En un momento puede ser una falta de prudencia, pues lo de intervenir en una situación con unas personas absolutamente desconocidas en un lugar público, pero en cambio en otros momentos se puede llamar la atención, hay maneras de hacerlo respetuosamente. Pero es difícil porque en estas situaciones que seguramente son relativamente desconocidas, pues uno no tiene criterio de saber si es bueno actuar, si no es bueno actuar, y mientras uno está pensando, pues ya ha pasado un momento. No es sencillo entrar en las cuestiones que se refieren a la intimidad ajena. Y cuando hay faltas de intimidad, exactamente lo mismo. Si notamos que hay determinados tipos de lugares donde habitualmente se falta al pudor, lo lógico es que uno intente evitarlos. Pero allí también conviene tener en cuenta que no son criterios objetivos ajenos que luego nos pueden indicar qué es pudor y qué no es pudor, respecto al cubrir el cuerpo, por ejemplo, ¿eh? Entonces, pues, algunas personas miden o pretenden medir si una persona vive el pudor o no por los centímetros cuadrados de tela que utiliza para cubrir su cuerpo. Y aunque en parte tiene que ver con los centímetros cuadrados que cubre el cuerpo, no es tanto eso como la manera de llevar la tela. Entonces hay personas, realmente esto se aplica mucho a las mujeres, mucho más a las mujeres que a los hombres, que pueden estar vestidos desde arriba hasta abajo, pero por su manera de moverse, su manera de sentarse, entonces está introduciendo una falta de pudor en su actuación. De hecho, el criterio a tener en cuenta en ese tipo de situaciones es de pensar en un hombre normal, no sé exactamente lo que es normal, pero un hombre que uno dice con criterio, es una persona normal. Viéndome a mí vestido de esta manera, yo le puedo estar incitando a hacerse, aunque sea mentalmente, con mi intimidad corporal. Y si la contestación es positiva, estoy faltando al pudor en mi manera de vestir. ¿Es diferente en los climas calientes y los climas fríos? Efectivamente. Entonces no es cuestión de centímetros cuadrados. Ahora, hay determinados tipos de situaciones, sociedades que viven de determinadas maneras, que si uno sale de lo habitual, provoca más porque la gente no está acostumbrada. Entonces es una cuestión situacional, pero también tiene que ver con lo que una persona en esas circunstancias normalmente reaccionaría frente al estímulo correspondiente. Bueno, antes decíamos que es muy difícil meterse en la intimidad de las personas que no conocemos, pero bueno, tenemos a nuestros hijos en casa. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a meternos en su intimidad e irles encauzando por estos caminos del pudor?
No tenemos el derecho de meternos a saco en la intimidad de los hijos. Lo que sí que tenemos es el deber de crear situaciones óptimas para que los hijos desean compartir aspectos de su intimidad con nosotros, que es otro planteamiento. Si yo tengo a mi hijo adolescente y le voy interrogando con quién has estado y qué te dijo, qué pasó, entonces termina o puede terminar mintiendo para defender su intimidad. Pero en cambio, si yo creo una situación, ¿por qué no me ayudas a hacer esto o lo otro ahí en casa? Y mientras lo estamos haciendo, saco un tema, entonces que él luego libremente quiere contar lo que le ha sucedido, lo que le han dicho, eso es el tipo de ambiente que queremos dentro de la casa. Un ambiente donde los hijos se sientan a gusto, de tal manera con naturalidad, deseen confiar en sus padres. ¿Para qué? Para recibir la orientación que necesitan. Recordamos la definición que era de contar cosas de la propia intimidad. Cuando uno cree que haciéndolo uno puede ayudar a otra persona a mejorar o que uno mismo puede mejorar como consecuencia de una orientación recibida. ¿Cuándo voy a contar yo cuestiones de mi intimidad a otra persona? Pues con una frase del tipo siguiente, pues mira, recuerdo cuando yo era joven, en donde me sucedió tal cosa, ¿y por qué lo cuento? Era una cosa de mi intimidad, porque creo que haciéndolo lo voy a apoyar, lo voy a ayudar a esta otra persona a ver que no es el único en el mundo que ha sufrido ese tipo de sentimiento. Entonces, este doble entrada, vamos a decir. La intimidad con los hijos, de todas formas, sí que vamos a respetar su intimidad, pero sabiendo que el criterio supremo es el bien del hijo. Y entonces, aunque yo voy a intentar no abusar, no meterme a saco en su intimidad, hay determinadas cuestiones en que uno tiene que obrar en contra de lo que parece que es la defensa de la intimidad. Por ejemplo, si una hija de 17 años va recibiendo una serie de cartas con periodicidad y está llorando, se encierra en su cuarto, se ve que cada vez se va poniendo peor cara, le preguntamos pues qué está sucediendo, no contesta nada, creamos situaciones para que pueda abrirse, no se abre, pero cada vez que lee una carta en donde vemos que se va poniendo peor, ¿qué vamos a hacer? Pues yo diría leer la carta. ¿Y esto es un abuso de la intimidad? Me da igual que sea un abuso de la intimidad, porque sobre todo, más que la intimidad está el bien. Y yo necesito saber qué está pasando para luego poder ayudarla. Bien, y ya que en muchos ambientes o en algunos ambientes el pudor está tan desprestigiado, ¿cuáles son los beneficios del pudor? Dígame. Pues aquí yo creo que lo que uno necesita es reconocer que uno quiere estar en posesión de uno mismo y así tener personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad yo lo entendería como la suma de los distintos aspectos de la intimidad de la persona. Pensamos en un adolescente que tiene una intimidad, pero posiblemente no lo sabe. Y si no lo sabe, pues es como una persona que le han regalado una maleta, no se le ha ocurrido abrir la maleta y lo pone debajo de la cama. Y dentro de la maleta está lleno de billetes de dinero. Pero él teóricamente es dueño de los billetes, pero como jamás ha abierto la maleta, pues no sabe que lo tiene. Pues ¿qué sucede en esa situación? Lo mejor que puede suceder es que no suceda nada, porque cualquier persona puede entrar, encontrar los billetes y robarle todo lo que es suyo. Lo mismo sucede con la intimidad de los jóvenes. Si no se dan cuenta de que tienen unos pensamientos propios, unos sentimientos propios, un cuerpo propio que es suyo para disponer de ello como ellos quieren, otras personas pueden ir robándoselo con una facilidad enorme, de tal manera que terminan siendo personas que se dejan llegar únicamente por sus tendencias básicas y dejan de tener personalidad. Entonces, este es uno de los grandes méritos de poder desarrollar el pudor. Y también respecto al aspecto del cuerpo. Entonces uno dice, pues todo esto de la educación sexual, ¿realmente de qué se trata?
Pues la educación sexual, de la misma manera que enseñamos a los hijos a utilizar su cabeza o utilizar las manos para luego escribir, también hay que enseñarles a utilizar bien su cuerpo. No es una cosa más complicada que esto, donde no sé realmente por qué hace falta especialistas, ¿no?, en toda esta temática, cuando es una cosa más dentro de la educación, pero es un aspecto íntimo. Como es un aspecto íntimo y donde se defiende especialmente la intimidad es dentro del hogar, en el vestir y en el hablar, pero especialmente dentro del hogar, pues donde hay que realizar esta educación, pues dentro del hogar, porque es el lugar íntimo donde se pueden tratar las cosas con la máxima naturalidad que hace falta para estos temas. Pero ¿por qué la educación sexual? Para que la persona esté en posesión de su propio cuerpo, para que aprenda a utilizarlo adecuadamente, que no se deje llevar por sus tendencias básicas como cualquier animal, que tiene sus instintos y sigue sus instintos. Pero los hombres, las mujeres, tenemos voluntad y tenemos intelecto, pues tenemos que utilizarlo adecuadamente. Bueno, usted ha viajado por todo el mundo y ha estado en contacto con educadores de todo tipo. El pudor a veces lo asociamos con lo moral, con lo religioso, pero gente que no tiene esa base también defiende el pudor. ¿Y qué razones dan como positivas para que una persona tenga pudor? Al margen de las... De hecho, es difícil que una persona que no tenga fe sobrenatural reconozca la importancia del dominio del propio cuerpo. Porque si no se entiende que el fin... vamos a ir por partes, porque si yo pregunto a uno, ¿cuál es el fin del comer? Pues el joven me puede contestar, pues, llenarse de comida. Pues es una contestación un poco tonta, vamos, no es el fin del comer. La función del comer, pues no es eso. No, la función del comer es alimentar el cuerpo, pues efectivamente, esto es la función del comer. Ahora bien, Dios ha puesto placer en el comer, menos algunas comidas escolares, ¿verdad? Pero normalmente ha puesto comida, placer en el comer para llevar a la persona a cumplir con la función. Si realmente comer fuese una cosa desagradable, pues quedaríamos raquíticos o nos moriríamos de hambre. Pues ¿cuál es la función de la relación sexual? ¿Es buscar el placer? No, este es un objetivo que yo puedo plantear. ¿Cuál es la función? Crear niños, pues efectivamente. Ahora bien, Dios ha puesto placer en la relación sexual para que los hombres cumplamos con esa función. Y si no fuera agradable, no habría niños. Ahora bien, con el fin del placer, y nada más que del placer, y si la persona no tiene, por tanto, un fin superior en su vida, entiende que el único fin es el placer, un planteamiento puramente freudiano que sigue teniendo mucha influencia en los tiempos actuales, entonces no tiene ningún sentido el controlar el propio cuerpo. A menos que uno cree que por hacerlo, pues uno logra mayor placer en algún momento, pero no es en el sentido de que lo he explicado ahora en función del buen funcionamiento del propio cuerpo, de acuerdo con la razón de su propia existencia. Con este planteamiento, entonces, si las personas no tienen fe sobrenatural, es muy difícil razonar o conseguir que luego viven el pudor en ese sentido. No digo que sea imposible, sencillamente que es muy difícil. Bueno, la pregunta es, ¿a qué edad hay que empezar a educar en el pudor? Porque no sé por qué tengo delante de los ojos fotos de niños pequeños, muchas veces desnuditos encima de una mantita, y luego resulta que cuando tienen 14 años hay que explicarles que así no se va por la vida. Entonces, ¿dónde está el límite? O sea, esta especie de pudor con el cuerpo, ¿no? Pues yo creo que como todas las virtudes, y ya lo repetimos cada vez que hablamos de una virtud, que con los niños pequeños no es la virtud propiamente dicho, sino una serie de hábitos que luego les permiten traducirlo en virtud más adelante. Con el niño pequeño, en relación con el pudor, uno estará buscando que vaya desarrollando unos hábitos pequeños como de no entrar en una reunión de personas desnudo, que llame a la puerta antes de entrar, que no cuente todas las cosas íntimas de mamá a la profesora en el colegio. Vamos, cuestiones normales, pero no porque él entiende que esto es una cuestión de su intimidad o de la intimidad familiar, sino que como un hábito, que hay determinadas cosas que se hace o no se hace. Luego, pues entonces uno irá introduciéndolo dentro del campo de la información
Y uno verá que en torno a los 6 años conviene que el niño sepa que el bebé está en la barriga de mamá, que hay que dar una información adecuada a cada niño de acuerdo con sus circunstancias. Siempre se plantea, ¿es mejor llegar antes o después? Llegar después mal porque puede haber recibido una información incorrecta desde otras fuentes, especialmente de los parientes, por cierto. Y luego también es posible que uno va despertando una curiosidad malsana, introduciendo la información cuando no conviene. Pues si dentro del ambiente familiar uno se va dando cuenta que es un tema más para tratar, entonces uno va aprovechando las circunstancias de acuerdo con cada niño y con cada niño mejor es atenderle personalmente ya que sus inquietudes, sus necesidades son diferentes. Entonces incluso desde los 6 años pues conviene ir sacando estos temas. Una información adecuada al niño de acuerdo con su proceso de crecimiento. Ahí, pues, una información adecuada. Recuerdo que cuando vivía en Bilbao había un matrimonio que tenía un hijo y entonces su madre pues quedó embarazada. Entonces, en un momento, el niño de 5 o 6 años te preguntó, pero mamá, ¿qué tienes ahí? Y ella le contestó, es un bebé. Pero luego siguió preguntando y dijo, pero mamá, ¿cómo llegó allí? Y ella le contestó, pues papá me lo regaló. Pues ya pareció una información adecuada para un niño de 5 o 6 años. Quedó contento con la información. Parecía ser, porque luego por la noche llegó su padre a casa y fue corriendo a su padre y dijo, papá, ¿tú has regalado un bebé a mamá? Y entonces dijo, pues sí, sí que lo he hecho. Entonces dijo, no le regales más porque los come. Entonces, pues igual necesito un poco de más información, pues efectivamente. Es un proceso hecho con naturalidad, relacionando la educación propiamente del cuerpo con la educación para el amor y con la educación en la fe. Que nosotros colaboramos con Dios en la creación del niño, pero Dios se está poniendo en el alma, en donde que sea una parte de un todo y no una cosa separada como clase de biología. Por eso está la clase de la reproducción en biología. Nosotros estamos agrandando el tema para que sea auténticamente parte del amor. Y ahí es una cosa, aunque ya me estoy como entusiasmando con la cuestión, me da muchísima pena pensar que el tema de la educación sexual, la educación para el amor, no se abarca dentro de la misma familia, porque hay tan pocos temas íntimos, tan maravillosos que tenemos para tratar con nuestros propios hijos. Y estos temas son tan gloriosos, que es un tema tan maravilloso para hablar personalmente con cada uno de los hijos, con las hijas, para que vayan captando progresivamente cuál es la situación para disponer adecuadamente de lo que ellos poseen, que pues, sencillamente me da mucha pena pensar que luego van abarcando estos temas dentro del colegio como si no tuvieran nada que ver con la intimidad propia del propio hogar. ¿Y no será que los padres se sienten incapaces de explicarlo bien y entonces prefieren despachar este tema a otros? Que lo hacen también lo mejor que pueden muchas veces, Puede pero que no sí. llegan. La verdad es que creo que los motivos principales que pueden tener los padres por no intervenir, por no hablar de este tema, es por no disponer de 3 o 4 palabras para tratar los temas delicados con sencillez. Normalmente es mejor utilizar las palabras médicas, y una vez que uno los ha encontrado en cualquier libro, pues utilizarlos para luego explicar lo que hace falta. Entonces, una información dada como proceso, con naturalidad, introduciendo los temas de acuerdo con el momento, teniendo en cuenta unas edades cuando conviene tocar determinados temas y tratarlos así. Y como en muchas cosas, cuando uno comienza, pues entonces uno dice, pues ¿por qué he estado tan reticente en esta cuestión que no es para tanto, ¿no? Bueno, imaginemos que a nuestros hijos los hemos formado en el pudor y que realmente en casa y por donde los vemos se ve que lo tienen asumido. Pero de repente llegan pues unas vacaciones, llega un campamento, llega una excursión donde están con otros niños, donde eso no se practica, lo que ellos tienen. ¿Cómo formar su criterio para que en una situación así no se dejen llevar por lo que hacen otros? Bueno, hay hábitos, por un lado, que vimos antes con los niños pequeños, y luego, como van creciendo, hay que ir razonando para que comprenden el porqué de sus actos. Si ellos ya están entrando en la adolescencia, cuando pueden ser influidos por
chicos mayores, chicas mayores que están en el mismo tipo de lugar, que tienen costumbres diferentes, que no han recibido una educación parecida. Hay que enseñar a los hijos a, vamos a decir, defender su criterio frente a los demás y buscar la solución para la situación concreta, que evidentemente aquí no podemos entrar en cuál es exactamente la situación que ha surgido en que ellos tienen que defenderse o que tienen que decir que no o que tienen sencillamente de marcharse y buscar otro sitio donde estar. Pero desde luego, si están en la casa de unos amigos, donde tienen costumbre de dejar a los hijos ver todas las películas y ellas saben que ya son unas películas que en casa no ven, pues uno les enseña a decir, cuando hay una película, decir que uno está cansado y que uno va a la cama, si esto es el caso, ¿no? Pero enseñarles cuestiones concretas que pueden hacer en determinados momentos cuando ellos ya, porque lo han aprendido, se dan cuenta de que está quedando dañado su intimidad. Creo que va por ese camino lo que uno está buscando. Pero de todas formas, el poder de las circunstancias en que están, con las personas que están, es enormemente fuerte. Y por eso también los padres tenemos la responsabilidad de intentar ir introduciendo a nuestros hijos en agrupaciones de personas cuyos padres comparten los mismos tipos de valores que nosotros. Bueno, hemos tocado el tema de los amigos, así que nuestro próximo tema va a ser la amistad. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la amistad. Supongo que como una virtud, porque estamos hablando de virtudes, pero realmente la amistad es una virtud. El hombre no es un ser amistoso, social, no es algo natural. Es un ser social, pero también hay otra virtud que es la sociabilidad. Entonces, una cosa es lo que es la naturaleza de la persona y otra cosa son estos hábitos operativos malos o buenos que se pueden ir desarrollando en la vida. Si son malos son vicios, si son buenos entonces son virtudes. Entonces, ¿qué es la amistad? Efectivamente la amistad, ¿es esto algo que se puede ir desarrollando en la vida o no? Vamos a ver una definición porque así podemos llegar a alguna conclusión de que si realmente se puede considerarlo como virtud o no. A una persona que vive de la amistad sería una persona que llega a tener con algunas personas que ya conoce previamente por intereses comunes de tipo profesional o de tiempo libre, diversos contactos periódicos personales a causa de una simpatía mutua, interesándose ambos por la persona del otro y por su mejora. Bueno, vamos a ver, en esta definición de dónde sale la idea de que hay algún tipo de hábito. Pues hay un hábito en un doble sentido. Uno es que yo durante la vida voy conociendo a muchas personas y entre estas personas yo voy eligiendo algunos para luego vivir la amistad con ellos. No puedo vivir la amistad con todo el mundo. Por eso hay distintos niveles. Si uno va a hablar de la amistad en un sentido propio, porque si no, pues estamos hablando de compañeros de trabajo, de conocidos, etc., ¿no? Pero un amigo es una persona donde ha habido un proceso de selección por mi parte, de como si fuera nombrar a esta persona como amigo mío, y tiene que ser recíproco. La otra persona también me tiene que nombrar a mí como amigo. Y cuando esto sucede, empieza a vivirse la amistad entre estas dos personas. Entonces, hay un hábito, lo que se llama hábitos electivos de elección, que supone que esto ya es algo recíproca y por tanto empieza a haber algo debido y por eso se introduce la amistad dentro de la virtud cardinal de la justicia, precisamente. Pero también hay otro aspecto de la virtud de la amistad y esto es, yo puedo decir que yo tengo un amigo que vive en Buenos Aires, que no le he visto en 30 años, ni le he escrito, ni he pensado en él, pero que tengo un gran amigo que vive en Buenos Aires, pero la verdad es que no creo que sería muy correcto. Si yo tengo un buen amigo en Buenos Aires, le habré escrito con una cierta periodicidad, habré pensado en él. Incluso le habré llamado por teléfono en Navidades y que si soy cristiano pues también habré rezado por él. Vamos, hay toda una serie de contactos periódicos con esta persona. Y esto es la otra parte de la amistad para comprenderlo como virtud, que es un hábito también que supone una cierta frecuencia en
los momentos de contacto entre los dos. Bueno, entonces en la amistad hay unos grados, porque la famosa frase, el que tiene un amigo tiene un tesoro, dice un amigo, parece que muchos no es muy corriente. No, en el sentido de que yo lo estoy hablando, efectivamente, no es enormemente frecuente. Un cierto grado de amistad, de compromiso entre varios, sí que es posible, pero realmente este grado de entrega personal que uno tiene dentro de la amistad, entonces lo va reduciendo. Hay algunas personas, de todas formas, que viven la amistad mucho mejor que otras, como en todas las virtudes, y son capaces de escribir cartas con regularidad, que cuando están ya de vacaciones entonces aprovechan para estar mucho con los amigos. Personas que viven la amistad mucho, en cambio hay otros que luego les cuesta mucho más, pues la vida familiar puede con ellos, la vida profesional puede con ellos, y al final es una cosa muy típica de los tiempos actuales de que las personas casi llegamos a una situación de vivir sin amigos. Y de hecho los ancianos en los tiempos romanos, me refiero al decir los ancianos, entonces decían que había un vicio casi peor que ningún otro, que llamaban el susurro. El susurro es hablar mal de una persona delante de un amigo suyo. Y decía que esto era especialmente malo porque la persona no puede vivir sin amigos. Yo pienso en cómo hay muchas personas hoy día, o por la presión del trabajo, la familia, o por las actividades muy variadas que llevan las personas, pues no llegan a vivir auténticamente la amistad. Pero esto de las condiciones para la amistad, pues mostrará cómo no es enormemente fácil vivir la amistad en muchas situaciones. Primero tiene que haber una persona donde hay una elección mutua. En segundo lugar, tiene que existir una simpatía mutua, aunque yo puedo querer mucho a otra persona, si la verdad es que no nos encontramos a gusto juntos, es muy difícil que luego se vive la amistad. Tiene que haber algún tipo de interés en común, exactamente por el mismo motivo, algún tipo de interés en común. Pero sobre todo, tiene que haber una preocupación mutua por el bien de la otra persona. A veces en la adolescencia uno encuentra a algún chico, algún hijo, pues hablando de otro chico como amigo suyo, cuando realmente el amigo es la motocicleta de mucha potencia que posee este otro amigo. Entonces, no, es un compañero para ir al fútbol, para ir a salidas del viernes por la noche. Es un compañero de actividades de tiempo libre. Pero se nota si es un amigo o no cuando empieza a visitarle si está enfermo, preocuparse por él si no aparece cuando debe que aparecer, de compartir alguna alegría. Entonces ya notamos que empiezan a vivir la amistad auténticamente. Tenemos que preocuparse por el bien de la otra persona, si no, no hay realmente amistad. Bueno, muchas veces las madres o también los padres, ¿no? Dicen, pues vamos a suponer la parada del autobús, ¿no? Fulanito, hay que ser amigos de todo el mundo. O sea, no elijas aquí entre, sino hay que ser amigos de todo el mundo, pero obviamente no es posible ser amigo de todo el mundo. ¿Cómo les educamos para que distingan ese querer a todo el mundo y ser amigable con todo el mundo y luego el tener amigos? Bueno, porque esto luego pasa por la sociabilidad realmente. En la sociabilidad es esa virtud que nos ayuda a interesarnos de una manera genérica con otras muchas personas. Y así, mediante la pregunta, en muchas ocasiones, saber preguntar a los demás para que ellos luego pueden contarnos las cosas interesantes que pasan en su vida, de saber hablar para luego entablar un diálogo con otras personas, de vivir las reglas del juego que permiten la convivencia entre las personas. Esto es todo, me parece, que lo que se está refiriendo. Y cuando las madres en la parada del autobús, en donde dicen, pues mira, hay que hacer esto con los amigos y no sé qué, realmente se están refiriendo es hay que tratar a los demás con respeto y con las reglas de decoro habituales en estos tipos de circunstancias. Y se utiliza la palabra amigo de una manera mucho más amplia. No hay ningún problema que se puede usar amistad así, pero sí que conviene reconocer que cuando los niños son pequeños son más bien compañeros lo que tienen, más que amigos. En este sentido, basado en la intimidad del compromiso que yo lo estoy explicando.
Cuando son pequeños, lo que nos interesa es que aprenden a estar en un mismo sitio que otros niños pequeños, respetando sus objetos sin romperlos, pero no son amigos auténticamente. Y luego, pues ya con las reglas del juego, pues ya tienen compañeros de reglas de juego, compañeros de juego o compañeros en el colegio que requieren determinadas reglas también, y allí se habla de una amistad cuando tampoco es una auténtica amistad. Únicamente después del despertar de la intimidad es cuando se puede empezar a hablar de una amistad auténtica. Pero entonces encontramos otras cosas. No solo es esto que decía simpatía mutua, elección mutua, intereses en común y luego que las personas tienen que crecer como consecuencia de la relación, sino también pensar en que las personas para ser buenas amigas tienen que ser virtuosas. Cuando uno llama a una persona virtuosa, pues ya parece que es de moralina horrible. No, no es eso. Lo podemos plantear al revés. ¿Dos gángsteres en Chicago pueden ser amigos el uno del otro? Algunos dirán, pues sí, claro que sí. Bueno, lo pueden porque Yo no digo nada para no quedar mal. Toda persona tiene algo de bueno. Sí. Y en lo que tiene de bueno pueden ser amigos. Es decir, al final de la película, un gángster mata al otro rápido en lugar de matarle lento, ¿no? En eso ha sido buen amigo, pero poquita cosa ha habido. Pero en cambio, si una persona es sincera, comprensiva, generosa, leal, esta es una persona que puede ser un buen amigo. O sea, esas son las características de un buen amigo. Una persona virtuosa. Es una buena persona, en una palabra. Es una persona con quien yo me he comprometido. Sí. Pero muchas veces ocurre que uno cree que alguien es amigo suyo y realmente, o sea, ve todas estas cualidades y de repente hay un desplante, hay una desilusión y entonces uno se queda como tocado, ¿no? ¿Cómo es posible que este amigo sea capaz de hacerme esto? ¿Es porque no era amigo o porque hay que presuponer que esa persona nunca puede estar siempre al máximo de su virtud? Sí, no, lo que pasa es que en la pregunta es que dice, pues uno queda tocado. Entonces yo infiero de esta frase en la pregunta es que usted no cree que uno debe sufrir en la vida, ¿no? Es que si uno tiene amigos uno va a sufrir. Si uno no tiene amigos uno no va a sufrir. Cuando uno tiene algo bueno y este bueno parece que desaparece, esto es cuando este amigo me trata mal, entonces sufro una burrada. Si no tengo ningún tipo de amigo, únicamente compañeros, pues entonces termino sin sufrir. Pero a su vez, si yo me comprometo y sufro, también tengo la posibilidad de ser feliz, que es lo que más me interesa, ser feliz, donde hay placer y también sufrimiento, o únicamente buscar un placer superficial, nunca sufrir, pero nunca encontrar la felicidad en la vida. Ahora bien, en este caso, con este amigo, un amigo auténtico en el sentido de que yo me he comprometido, no he firmado ningún papel, ni le he dicho nada, pero yo sé por mi interior que yo me he comprometido con esta persona. Me hace una faena. Entonces, ¿qué hago yo en nombre de la lealtad dentro de la relación de amistad? Intento encontrar las causas de esta actuación que ha tenido. Entonces, ¿qué ha sucedido que luego ha actuado de esta manera? Encuentro que algún tipo de conducta inadecuada, desajustada dentro de su propia vida, alguna cosa que le ha faltado a la justicia en alguna cuestión, pues luego le hace incómodo en la relación conmigo. Pues entonces pretendo ayudarle comprendiendo la situación, ayudándole a encaminar su vida otra vez. Pero si uno cree que en una amistad, que la amistad es únicamente para pasarlo bien, uno va a tener unos desengaños impresionantes. ¿Y qué importancia tiene el ejemplo de los padres para que los niños luego sean unos buenos amigos? Vamos a suponer ese amigo que ha hecho una faena al padre o a la madre, entonces comentan delante de los niños pues lo mal que ha hecho esta persona. ¿Eso puede influir en el niño en el sentido de decir, ya están criticando a este señor que parece que era amigo, o el niño no es tan complicado y no le importa? Es que hay algunas preguntas que parece que tienen la contestación pagada ya, ¿no? A ver, es que a lo mejor yo soy muy lista. No, efectivamente, el ejemplo, ¿cómo no va a influir sobre los hijos? Si los padres prestan atención a la amistad y intentan vivir la amistad, se preocupan por sus amigos, cuando ven que están enfermos hacen un esfuerzo para ir a visitarles, les felicitan sus
cumpleaños, intentan organizar algo para ayudarles. Cuando están hablando de ellos, pensando en ellos, les escriben una carta o una tarjeta postal cuando van de vacaciones, pues ¿cómo no van a contagiar los hijos con este ejemplo de sus padres? Pero si en cambio los padres no viven este tipo de amistad, que no tienen tiempo, o también hay otras cosas que suceden, que uno encuentra no personas egoístas, sino familias egoístas. Entonces, dentro de la familia, cada miembro está dispuesto a hacer lo que sea para el otro miembro de la familia, pero para personas fuera de la familia, absolutamente nada. Donde parece una familia muy unida, estupenda, pero es una familia egoísta porque nunca sale de las puertas propias para ayudar a los demás, no hay amigos, en este caso. Pues este es otro peligro que uno tiene que tener. Y personas que viven así, o personas que viven la amistad únicamente para aprovechar a las personas para su propio bien, entonces esto también contagia a los hijos y termina instrumentalizando la amistad. Por cierto, en los colegios hay que tener mucho cuidado con el tema de la amistad porque no parece que sea útil. Introduzco este comentario por lo que acaba de decir, que se termina instrumentalizando la amistad. En los colegios, como hay tanta afán de evaluaciones concretas en objetivos concretos y todo tipo de concreción por todos lados, al final lleva a los profesores únicamente a evaluar y a calificar aquellos objetivos que pueden ser medidos de una manera muy objetiva. Cuando ellos hacen esto, contagian también a los alumnos, en el sentido de que el alumno dice, esto es lo único importante, porque esto es lo que me están evaluando. Y a su vez, estos tipos de valores que luego se traducen en objetivos, como lograr que los jóvenes aprenden a vivir la amistad, pues van desapareciendo porque no se pueden concretar, no son evaluables y están a largo plazo. Y como también quiero las cosas a corto plazo para mañana y ver los resultados ya, estos tipos de virtudes, el desarrollo de la amistad o la lealtad, que no son útiles en principio, van desapareciendo como preocupación en la educación formal. Y esto es gravísimo. Antes decíamos la importancia del ejemplo de los padres, pero supongamos unos padres que efectivamente no tienen amigos ni les hace falta. Y sin embargo los hijos sí que buscan amigos fuera de la familia y digamos es algo natural en la persona esa búsqueda del grupo, de pertenecer a alguien aparte de la propia familia. O sea, no solo por el ejemplo, sino justo por lo contrario, por falta de ejemplo. Es parte de la misma naturaleza del hijo creciendo al llegar a la adolescencia. Y se define la adolescencia precisamente como el resultado del despertar de la intimidad. Ahora tengo mi propia intimidad que puedo disponer de ello. Y cuando también lo ve el mundo como algo hostil, en donde se habla de estos como disgustos y a veces al entrar en la adolescencia como unas actuaciones negativas por parte de los jóvenes y algunos autores lo describen como el llanto del recién nacido. El recién nacido que nace en este mundo pues ya llora físicamente. Y el adolescente que descubre que todo no es tan bueno, tan bonito como él había pensado cuando era niño. Ahora es mayor y encuentra que las cosas no son tan atractivas, son más difíciles, hay maldad, hay mal, hay cosas feas ahí por el mundo y empieza a llorar y esto puede ser la osquedad, estas actitudes negativas que a veces encontramos en el adolescente. Pero a su vez tiene esta inclinación de vivir fuera de lo que ha sido su hogar de cuidados anteriores, ¿no? Dentro del hogar que le ha cuidado mucho, que ha sido muy atento a él, pues ahora pues empieza a querer vivir su propia vida, pero quiere volver también. Por eso muchas veces uno encuentra que los hijos pues se quejan mucho de lo que hay en la familia, siempre protestando por sus padres, familia, etcétera, pero luego uno empieza a modificar algo de adorno dentro de la casa y empiezan a protestar, ¿no? Porque eso era su lugar seguro,
que habían salido al mundo de lo desconocido, los problemas, dificultades, disgustos con los amigos, entonces quieren su refugio. Y si alguien ha modificado su refugio, entonces no le gusta nada. Pero sí, efectivamente van fuera y entonces ahí es donde se van desarrollando la amistad. Pero hay ahí también un tema que valdría la pena introducir, porque estos tipos de amistades también pueden ser entre chicos y chicas. Y el problema ahí es si puede existir amistad entre chicos y chicas, ya hablando de la adolescencia. De acuerdo con lo que hemos visto de las características de la amistad, sí, un interés mutuo, también simpatía, también un compromiso en el sentido de querer que la otra persona mejore durante toda la vida, efectivamente. Lo que sucede es que en la relación chico-chico, chica-chica, hay un límite de la entrega posible. Hay un límite en el sentido de que yo puedo ir compartiendo mis pensamientos y mis sentimientos, pero no voy a entregar mi cuerpo. En cambio, en la relación chico-chica, cuando voy entregando mi intimidad, mis sentimientos y mis pensamientos, es absolutamente natural que uno también tiene un deseo para terminar entregando el propio cuerpo. Por eso no es que no puede existir amistad entre chicos y chicas, sino que es absolutamente natural que haya una amistad, pero hay un peligro implícito en la amistad entre hombres y mujeres, chicos y chicas, y esto es que lleva a las personas a querer entregar algo que no es propio de la amistad, sino de otro tipo de situación, en este caso cuando la persona está casada. Entonces ahí es donde uno dice, pues hay que cuidar la situación y intentar lograr que los jóvenes no vayan entregando demasiado de su intimidad, pensamientos, sentimientos a esta persona del otro sexo, de que sea algo reservado precisamente para evitar que luego termine siendo algo que está fuera de lugar dentro de la misma relación. Cuando estamos hablando de educar, casi siempre nos referimos a los profesores y a los padres. Y básicamente son personas que tienen una cierta autoridad sobre el que están educando. ¿Los amigos pueden educar? ¿Tienen también una autoridad los amigos sobre los amigos? Efectivamente, es que una autoridad, entiendo yo, es una persona que defiende y protege competentemente un valor que otra persona comparte. Ejemplo, un médico defiende y protege un valor que es la salud. Yo me pongo enfermo. Compartimos un valor, la salud. Entonces, ¿qué hago? Pues busco un buen médico, no cualquier médico, sino un buen médico. Y luego le obedezco. Pues en la relación de amistad, ¿qué sucede? Tengo una persona que defiende y protege competentemente unos valores, los valores propios de esta misma relación. El bien, la bondad, la preocupación por los demás, lo que sea, lo que entra dentro de los intereses comunes. De tal manera que esta persona tiene autoridad sobre mí en cuanto yo acepto que él está viviendo su vida de una manera congruente con estos valores que yo también he aceptado. Entonces sí que hay una influencia de autoridad moral precisamente porque veo ese buen ejemplo en mi amigo, que es la influencia estupenda de los buenos amigos, precisamente. Y como son dos, cuando él va por delante y me echa una mano, y luego yo voy por delante y echo una mano al otro. Entonces, tiende a ser algo recíproca como van desarrollándose en la vida. También existe la influencia negativa. Vamos a decir que no es el amigo, porque un amigo no puede hacer una influencia negativa, pero mucha gente joven salen en grupos, vamos a decir, ya no sale el amigo con el amigo, sino que salen varias personas y casi siempre hay una cabeza, hay una persona que se dice que tiene carisma o que es el que arrastra a los demás, que a lo mejor no hace una influencia positiva. Y los padres eso les suele preocupar mucho. No, y con razón, además. Cuando uno piensa en la obediencia de los hijos hacia sus padres, si uno pregunta, pues, ¿cuál es el problema principal respecto a la obediencia? Pues la gente contestaría en la desobediencia. Yo diría, no es exactamente esto. Si los hijos dejan de obedecer a los padres, el problema es a quién están obedeciendo ahora. Y puede ser precisamente el jefe de la pandilla, el jefe del grupo, vamos, que son personas que posiblemente
Ojalá sea un grupo estupendo de personas que comparten también unos puede valores ser. geniales, que puede ser, pero también hay grupos de personas que viven contra valores o valores muy pobres. Y si este es el caso, la situación seguramente más grave para los hijos es cuando hay una persona, además que tiene autoridad de edad, es que una persona mayor que luego está viviendo unos contravalores de una manera muy eficaz y por tanto pueden tener una influencia grande sobre mi propio hijo. La influencia que a mí me importa es una influencia periódica, como si fuera de amistad, que en el transcurso del tiempo va creando en mi propio hijo unos hábitos operativos malos, es decir, unos vicios. Que él está con una persona que tiene ideas realmente raras y que pues, los dice. Y luego viene a casa y dice, pues, estuve con uno que mire lo que dijo. Esto es fabuloso porque sobre la base de esta conversación luego podemos hablar, sacar las cosas y aprender a defenderse dentro de un grupo de personas. Pero en cambio, cuando hay una influencia de una persona en ese sentido irregular, es cuando los padres, si pueden, deben de prohibir que el hijo esté con esta persona. Eso se puede hacer muy pocas veces con los adolescentes y normalmente si uno no está exigiendo constantemente en determinadas conductas. Si todos los días mamá o papá, me da igual, le exige respecto a lo que tiene que llevar puesto, cuándo tiene que estudiar, cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que hacer, en todas esas conductas que muchos adolescentes creen que ya están en condiciones de tomar sus propias decisiones, si están asistiendo ahí y luego resulta que entra en un grupo donde hay una influencia negativa por una persona, va a ser muchísimo más difícil prohibirle seguir con este grupo. En cambio, si no he estado exigiendo en muchas cosas, sino en 2 o 3 realmente importantes, pues ya le digo esto y es mucho más fácil que lo acepta, porque no le he dado una sobredosis de exigencia en las conductas. También habrá que razonar y también hay que tener en cuenta que según el hijo, que puede ser un hijo con criterio, con fuerza, con voluntad, con intelecto, tampoco se trata de quitarle la posibilidad de influir positivamente sobre los demás. Pero ahí está la prudencia en que yo no puedo meter si es una situación o otra en el caso de cada persona. Lo que ocurre es que muchas veces los padres reaccionan por una serie de conductas que ven en el hijo, no necesariamente saben que son los amigos, pero de repente ven cosas que no les encajan y cuando lo quieren corregir, digamos, es mucho más difícil, e incluso cuando se dice lo que ha dicho, prohibir, hay hijos que no admiten que se les prohíba salir con esos amigos y se crea un conflicto familiar. ¿Cómo reaccionar en una situación de crisis de ese tipo? Que es bastante habitual. Bueno, al final la contestación a preguntas de este tipo es que se hace lo que se puede. Pero así es la vida. Es que también uno tiene que confiar en la educación que uno ha estado dando al hijo y efectivamente, como estamos hablando de adolescentes, es posible que uno intenta prohibir porque uno cree que es correcto hacerlo, es lo más prudente, pero en cambio no conseguimos el resultado que deseábamos. Incluso la influencia negativa va aumentando. Mantenemos la puerta abierta para que el hijo pueda volver y que tenemos que esperar. Y afortunadamente, cuando ha habido una educación sólida antes, una ejemplaridad por parte de los padres, cariño, exigencia, los hijos que luego van influidos con muchísima frecuencia, luego vuelven otra vez. Y nunca hay que perder la esperanza en ese sentido. Bueno. Pero no hay medicina preventiva para todo. Bueno, pero por lo menos alguna idea creo que ha salido aquí. Gracias.